de Borges, pero antes vamos a hacer un raconto. No sé si pudieron leer en Apolodoro lo del mito de Edipo, pero también me gustaría ver qué pasa con la tragedia, ¿no? Porque en realidad tanto Borges como otros autores que retoman a Edipo lo retoman a partir, esperen que les voy a compartir algo. El tema de las diferentes interpretaciones que recibe la tragedia, porque es muy rica y se la ha leído desde diferentes perspectivas. Desde la psicoanalítica, Levi-Strauss, Propp la utilizó para la lógica, digamos, de las tramas narrativas, pero también en la misma antigüedad el auditorio le pudo haber dado diferentes significados y vemos que Aristóteles, que yo siempre digo, bueno, que me peleo con Aristóteles, en realidad siempre, porque bueno, Aristóteles escribe la poética en el siglo IV, y Jean-Pierre Bernard dice que Aristóteles está más lejos del espíritu y del pensamiento trágico que nosotros. Bueno, nosotros podemos reponer un montón de información, pero él ya en el siglo IV, cuando habían cambiado demasiado la vida de la ciudad, no entendía el verdadero significado de la tragedia. Pero a pesar de eso, vamos a ver qué decía Aristóteles. Y también el problema es que Aristóteles, en la poética, lo que va a plantear es, o sea, él lo que hace, en realidad lo que tenemos nosotros que es la poética, son los apuntes de clase de los alumnos. No es una obra que él haya escrito. Por eso también hay lagunas, hay inconsistencias. Y él habla de la tragedia que él conoce, y él, por ejemplo, habla de la tragedia que él lee. Ya estamos en una sociedad diferente a la del siglo V, donde la tragedia se veía. El tema es que el pobre Aristóteles después fue tomado como norma, entonces todo lo que dijo Aristóteles en poética era palabra santa y así tenía que ser la tragedia. Entonces también se hizo un mal uso de Aristóteles, y es lo que va a plantear que Edipo Rey es la tragedia perfecta. ¿Por qué? Porque tiene peripecia y reconocimiento, que son dos elementos en la construcción de la trama de la tragedia. La peripecia siempre tiene que ver con un cambio de estado, o sea, en general, de la felicidad a la desdicha, o de la desdicha a la dicha, o sea, que cambie radicalmente tu situación. Y el reconocimiento generalmente tiene que ver con el reconocimiento de vínculos familiares, por ejemplo, que un personaje es el hijo de, entonces el otro personaje que le iba a matar no lo mata, cosas por el estilo. En cambio, en Edipo tenemos la peripecia, porque al inicio de la tragedia aparece como un rey amado, un rey que es venerado en realidad por su comunidad, que incluso cuando el adivino, cuando Tiresias plantea que él puede ser la causa de la peste que está asolando la ciudad de Tebas, duda de la veracidad, porque tal era la veneración que despertaba Edipo, a hacer la mancilla la causa de todos los males, tanto de su familia como de la ciudad. Perdón, Marcela, te interrumpo 2 segundos. John y la chica, ¿pueden mutear los micrófonos? Ay, sí, eso porque sí. se acoplan mucho. ¿Pueden sí, eso hacerlo? Es cierto, gracias. Porque es cierto, yo no me di cuenta, pero es cierto que... Gracias.
Entonces, bueno, pasa de ser el rey venerado a ser la causa de la destrucción o de la desdicha de su ciudad. Y el reconocimiento es saber que Edipo es el hijo de Layo, el asesino, el hijo y el asesino de Layo, digamos, que se ha cumplido el oráculo que él trataba de evitar. Y después hay diferentes tragedias, lecturas, y con esto después ya pasamos al poema de Borges. Edipo como chivo expiatorio, aquellos, por ejemplo, como Bernán, que en determinado momento y en determinado contexto histórico, intelectual francés, se opuso a la lectura que estaba muy en boga en ese momento, psicoanalíticas de Bernán, de la tragedia de Edipo, van a relacionar tanto Bernán como Vidal-Naquet al mito de Edipo con, por un lado, con un ritual que es el del chivo expiatorio, el farmacos, es decir, era un ritual que se realizaba en muchas ciudades griegas. En el mito, generalmente el farmacos es como Edipo, un rey, un príncipe, el hijo de un rey o una princesa, que debe sacrificarse para salvar la ciudad. En el caso de la vida real, lo que sucedía en la Grecia histórica, es que la ciudad, no solamente Atenas, les digo, ¿no? Muchas ciudades griegas, durante el año alimentaban a una o dos personas del estrato social más bajo. Incluso algunos estudiosos de la religión griega dicen que incluso eran deformes o jorobados o tenían así alguna falla. Eran alimentados y vivían como reyes hasta un festival en honor a Apolo que se llamaba Targelias, donde en un primer momento se los mataba, se los lapidaba. A uno con piedras negras y otros con piedras blancas, y cuando se civilizaron un poco, los azotaban con ramas de higuera, a uno con higuera de higos blancos y otro con ramas de higuera de higos negros. Una vez que los azotaban, los echaban de la ciudad, y de esa manera estos que habían vivido a costa de la ciudad cargaban sobre sí todas las faltas, todos los pecados, todo lo malo que había pasado en la ciudad. Y al echarlos, purificaban la ciudad. Entonces, relacionan a este ritual con el mito de Edipo. Y también lo relacionan con otro, pero que esto tiene que ver con un mecanismo político para evitar la tiranía, es que todos los años en Atenas se votaba a quién había sido alguien espléndido, muy popular, que podía querer convertirse en tirano. Esa persona que tenía todas las virtudes, en realidad era bastante contradictorio ese ritual, se lo expulsaba de la ciudad. La familia podía seguir manteniendo su fortuna, pero él se tenía que ir sin nada fuera de la ciudad por 10 años. Entonces, estos historiadores, Vidal-Naquet y Bernán, plantean que también podría hacer referencia a este tema. Otro tema que otros autores dicen que los atenienses pudieron ver en Edipo Atenas, una ciudad que muy orgullosa, digamos, que tenía con qué estar orgullosa, pero que estaba demasiado confiada en su sabiduría, en su poder, y que termina cayendo, o sea, porque termina siendo derrotada precisamente porque creía demasiado en su propia fuerza. Entonces esas eran las ideas que daban vuelta. En la tragedia de Edipo, el tema de la esfinge, que vamos a ver que aquí es esencial, no aparece. Aparece en el argumento, en muchas de las tragedias,
tienen al inicio un argumento. Ese argumento, que por ejemplo puede tener el nombre, alguien que hizo muchos argumentos, Aristófanes de Bizancio. En realidad son los argumentos no que los que hace un editor actual, sino son los argumentos antiguos que hicieron los editores alejandrinos. Y en ese argumento anterior es donde se cuenta, se narra el tema de la esfinge. Y ustedes lo leyeron en Apolodoro. ¿Lo leyeron? ¡Ay, no hicieron la tarea! Bueno, en Apolodoro está contado en 2 parrafitos que da una versión también que es interesante, porque en general Apolodoro en muchas de las obras da versiones que siguen la tragedia, es decir, que usó las tragedias que tenía. En Edipo difiere un poco, pero cuenta que por castigo divino manda la esfinge, y cuál es el enigma, y que nadie lo puede resolver, y que lo va a resolver Edipo. Y a pesar de el final, digamos, de Edipo ciego, queriendo irse al exilio por ser una mancilla, en realidad, a lo largo de toda la tragedia, lo que se ve es precisamente el conocimiento de Edipo. Es alguien que sobresale digamos, por su conocimiento. Incluso en un momento cuando discute con el adivino él dice, bueno, él pudo resolver sin ningún tipo de ayuda divina el misterio de la esfinge, el enigma, y Tiresias, siendo un adivino, teniendo la ayuda de Apolo, no lo había podido resolver. Es decir, que a pesar de una visión negativa, digamos, o sea, la tragedia griega, hay una valoración de las cualidades de Edipo. En cambio, en el poema de Borges, lo que se ve es una situación, digamos, de debilidad del hombre. Porque también cuando se habla en la tragedia griega que Edipo es un hombre efímero, porque eso pueden llegar a verlo. Creo que está acá, ¿no? Sí, como el hombre efímero. ¿En qué sentido es efímero? En el sentido de que para el hombre, cuando el hombre, en el pensamiento antiguo se dice de que el hombre es efímero, es el hombre que tiene que vivir el día, que no puede predecir qué va a suceder mañana, porque en el mañana puede perder absolutamente todo o ser honrado y encontrar la gloria y la fortuna. Es decir, que en un día el hombre puede estar en la cima y al día siguiente puede estar en lo más bajo, que es lo que le pasó a Edipo, o a la inversa, puede ser el hombre más desdichado y alcanzar la gloria. En ese sentido, el hombre es efímero. Otros temas que también son importantes es el tema del oráculo, del destino, y un tema que no vamos a hablar ahora, pero que es importante, el de la plaga, que es un invento de... es el primer autor que relaciona la plaga con el mito de Edipo. Eso es una información interesante. Y Borges, Edipo y el enigma. Cuadrúpedo en la aurora, alto en el día, y con 3 pies errando por el vano ámbito de la tarde, así veía la eterna esfinge a su inconstante hermano. El hombre, y con la tarde un hombre vino, que descifró aterrado en el espejo de la monstruosa imagen el reflejo
de su declinación y su destino. Somos Edipo, y de un eterno modo, la larga y la triple bestia somos, todo, lo que seremos y lo que hemos sido. Nos aniquilaría ver la ingente forma de nuestro ser. Piadosamente Dios nos depara sucesión y olvido. El poema podría dividirse en 3 partes. Las 2 primeras estrofas, donde como digamos, directamente aparece el tema de el enigma, porque este era el enigma que plantea los que acá he visto también en el chat que han puesto que han leído Apolodoro, era precisamente esto, ¿no? Y aquí aparece directamente el enigma, pero no como un enigma que se plantea la esfinge, sino es cómo la esfinge ve al hombre. Y la esfinge mira al hombre por un lado como su hermano, pero hay una gran diferencia. La esfinge es eterna, es un ser divino, mientras que el hombre aparece como efímero. Esto, ¿no? La eterna esfinge y su inconstante hermano. Por otro lado, cuando lo describe, dice que y con 3 pies errando por el vano. Es decir, siempre, digamos, el hombre va a aparecer caracterizado de esta manera, ¿no? Como efímero, como inconstante, como mortal, frente a la esfinge. Y ya en la segunda estrofa, esa esfinge que plantea al hombre como su hermano, aparece un hombre en particular que podría pensarse que es el poeta, que devela digamos, el enigma, y que el resultado, digamos, de este develar el enigma es reconocerse también como efímero. Y como un reflejo, digamos, defectuoso de esa esfinge que es inmortal. Y es bastante frecuente en Borges esta idea, ¿no?, de el hombre como el momento clave, ya sea en algunos cuentos, como también en algunas poesías, el momento clave es el reconocerse, digamos, reconocer el destino, reconocer quién es uno. Y el tema del espejo y la esfinge aparece también en otros poemas. Por ejemplo, hay un poema que se lo escribe cuando muere Alfonso Reyes, se llama In Memoriam Alfonso Reyes, donde dice: ¿dónde estará, pregunto el mexicano? ¿Contemplará con el horror de Edipo ante la extraña esfinge el arquetipo inmóvil de la cara o de la mano? Es decir, este reconocimiento en el espejo, en la esfinge, es parte del reconocimiento del hombre. Por otro lado, esto, en la tercera estrofa, todos somos, o sea, ese hombre que pudo reconocer, Edipo, el poeta, pero todos somos Edipo, ¿no? Y esa cuestión de el uso de presente, futuro y pasado. Somos Edipos, y de un eterno modo, la larga triple bestia somos, todo lo que seremos y lo que hemos sido, ¿no? Utilizar el verbo ser en los 3 tiempos también está indicando la universalidad. No es que en este contexto en particular el hombre se reconoce en la monstruosidad de la esfinge y devela así su identidad, sino que es algo eterno, es universal. Y algo que también aparece en la poesía de Borges, dice: nos aniquilaría ver la ingente forma de nuestro ser, piadosamente Dios nos depara sucesión y olvido. Y esta idea de que, bueno, el llegar a conocernos, llegar a conocer la esencia del hombre, es demasiado, y eso llevaría al hombre a la aniquilación,
y el tema del olvido, ¿no? Como como un don de la divinidad para poder soportar la condición humana. Y eso también es constante en la poesía de Borges. O sea, a mí me gustó muchísimo este poema. No sé si ustedes... Porque es como que da una vuelta de tuerca totalmente diferente, porque después hay otras versiones del mito en obras de teatro, incluso en novelas policiales, ¿no? Porque en la tragedia griega, como él investiga e indaga para encontrar el asesino de Layo, en muchas de las reversiones se la toma como una novela policial. Sí, pero en el poema todo lo que caracteriza, o sea, la imagen, tiene una muy pobre opinión del hombre verdaderamente, porque todo es negativo, en declinación, aniquilaría, triple bestia somos, la ingente forma, o sea, piadosamente Dios nos depara sucesión y olvido. Olvido con la muerte, desaparecemos, no somos eternos, y la sucesión es el que toma la posta. O sea, otro hombre que volverá a pasar por el mismo ritual, ¿no? Pero aparte dice, errando en vano, inconstante hermano, o sea, es una descripción muy negativa del ser humano o de la condición efímera del ser humano, digamos, ¿no? Pero es una pobre opinión sobre el ser humano. Y sí, y la lo cuestión define de la... como la larga y triple bestia. Sí. Exacto. Sí, esta triple bestia, y frente a eso, lo que la tradición considera una bestia aparece como algo eterno. O sea, la bestia acá es, como dicen, es el hombre. Exacto. Exacto, acá la bestia es el hombre. La esfinge con lo monstruoso no es tan monstruosa como lo es el hombre, verdaderamente. Bueno, pero lo mismo se repite en Los Reyes de Cortázar, esa idea de que todos somos, o sea, todos somos Edipo, todos somos el Minotauro, todos tenemos un laberinto. O sea, hay una idea en estos escritores nuestros, quizás es la nostalgia porteña, lo que los mata y les falta el farol y enganchan para el lado de la angustia, pero francamente, decir, pucha, estamos hablando de Cortázar, estamos hablando de Borges y todo, en el mito nos reencontramos todos, ¿no? Es interesante, es muy interesante. A mí me gustó mucho este poema. Sí, a mí también, la verdad que cuando lo leí por primera vez, como que dije, bueno, y después viendo las diferencias, que obviamente eran mucho más... o sea, que hasta el Edipo de Sófocles es optimista al lado de... que es terrible, cuando uno siempre habla de la tragedia griega, que los griegos son terribles, bueno, al lado de eso, esto... y esto, mira, que nombraste los reyes, les quiero aclarar, creo que puse algo para que se den cuenta. Yo había puesto una copia horrible de los reyes, que era la única que había conseguido, y Patricia consiguió una legible y más linda, más amable. Así que cambié. Iba a dejar las dos para que viesen la diferencia, pero digo, no, saqué y puse algo como para que aclarar. Sí, Latife. Es más amable la que encontré, ¿viste? Es más amable. Latife, estás muteada. Yo no las pude leer porque a mí eso no me llegó. Esta mañana lo puse, pero total lo vamos a trabajar la clase que viene. Esta mañana, no, vos tengo que mandar, espera que lo anoto. Espera. Espérate. Porque hay gente que no pudo nunca entrar por comunidades, entonces, pero total lo vamos a trabajar la clase que viene, no te preocupes. Gracias. Y te voy a mandar la versión linda, no la fea. ¿Viste esa canción? Que cada vez que pasar la página tenés que estar girando porque... Oh, bueno, gracias, Marco. Así que agradecerle a ella. Claro, pero das un giro atrasado, Marcela, con esa versión, porque vos girás y cuando girás, otra vez vuelve a retomar el giro. Entonces vos como que vas generando una autotortícolis complicada. ¿Me entendés? Es una cosa, vas atrasada 90 grados.
Sí, no, claro, bueno, y llega un momento que vos decís, no quiero leer esto, chao, muy Claro. bien. Más dificultad en este manejo nuevo. No, después ahora anoté y apenas terminemos la clase mando el mail para no olvidarme. Bueno. No, y hablando de las resonancias, porque bueno, acá está esto de los últimos versos que en Dios nos depara sucesión y olvido, podemos encontrar infinitos, no hice el rastreo, pero con un poeta francés, Patricia, lo que vos encontraste sobre Odiseo, ¿lo tenés a mano o no? Sí, cuando el otro día estuvimos hablando, no sé si recuerdan de los ecos que hay versos que te hacen recordar otros versos. Y bueno, yo me quedé con eso de feliz quien como Ulises en el verso extranjero. Me quedé. A la noche de ese día, me salta en francés. Yo soy profesora de francés y daba literatura. O sea, a ver, pero yo daba del 19 y 20, lo mío no es el medioevo. Entonces, me quedó eso, heureux qui comme Ulysse, agarré y busqué, y es un poeta francés, Du Bellay, del 1550, el tipo de fundador de la Pléyade, que es un movimiento que, junto con Ronsard, tienden a purificar la lengua y a darle al francés, que en ese momento era un francés medio, muy cercano al francés antiguo, al ancien français, como le decimos, y quieren darle al francés, que es una lengua bárbara, el mismo estatus que tiene el latín. Entonces comienzan toda una tarea de purificación de la lengua e introducen el soneto. Estás muteada, Patricia. Estás muda. No, no me escucha. Patricia. Ahí me muteé sola. Sí. Te Un momento de autocensura. Bueno, ese poeta es un poeta junto con otros 6 que querían purificar y limpiar la lengua. Entonces genera este soneto, introducen el soneto, que viene de Italia, lo introducen en Francia. Y el verso justamente habla lo mismo que el verso extranjero de Seferis, él llorando su terruño natal, porque es de la comarca de Anjou, y compara Roma, porque todo era latino en ese momento, compara Roma con su terruño, que es un pueblo que se llama Lire. Es muy bello el poema y justamente habla de un viaje. Es todo el viaje que hace una persona creciendo y madurando, preparándose para el viaje que todos en algún momento emprendemos. De eso se toma Seferis, por ejemplo. Obviamente que la comparación con Roma y con una Roma llena de ruinas, por ahí no tiene mucho que ver con la ciudad, con su ciudad, digamos, caída en manos de los turcos. Pero los dos expresan esa nostalgia y esa melancolía y consideran que el único lugar, digamos, donde estar es el lugar de donde se proviene, lo que sería el hogar, ¿cierto? El lar en italiano, en latín, ¿no? Los lares, los dioses del hogar. Para un francés la palabra es foyer, es el hogar, no la casa. Y bueno, ese poema es verdaderamente muy lindo y hace 2 menciones interesantes a viajes míticos. El de Ulises, la Odisea, y el de Jasón con los argonautas buscando el vellocino. O sea, es como muy, muy clásico, pero latinista. Un hermoso poema. Y eso me acordé, o sea, buscando, lo descubrí a la madrugada, digamos, con la compu, y ahí surgió. ¿Cómo te quedan esos versos dando vuelta y cómo la cabecita trabaja en la búsqueda de, ¿no? Cómo todos venimos del mismo lugar, en definitiva, ¿no? En cuanto a formación. O sea, era eso. Ya se lo mandé a... Después lo comparto, quería que primero lo cuente y después se lo comparte, porque la verdad que sí, y sobre todo los primeros versos recuerdan mucho el poema de Seferis. Y el tema de las resonancias, o sea, uno lee este poema de Borges y obviamente no lo hice, pero hay partes que el tema de la declinación, el destino,
lo que nos depara Sucesión y Olvido, o sea, uno rastrearía y encontraría muchos poemas donde se puede ver ese tema. Bueno, ¿qué les ha parecido los poemas de Borges? Ahora vamos a pasar a un pequeño relato. Pero antes de esto quería leerles un poema de Cavafis, que me gusta mucho Cavafis, que también tiene sobre Edipo. Y miren lo que son las vueltas del destino, o las influencias, porque Cavafis va a escribir su Edipo no pensando en la tragedia griega, que es, que uno podría suponer, poeta griego, escribe un poema que se llama Edipo, Sófocles. No, lo va y lo tiene, y la explicación la tienen en el epígrafe, es Edipo. Y tiene un epígrafe que dice, escrito después de leer la descripción del cuadro Edipo y la Esfinge de Gustave Moreau. O sea, tampoco vio el cuadro, sino que leyó la descripción. Sobre él la Esfinge está abatida, con dientes y garras en tensión, con la fiereza toda de la vida. A su primer embate cayó Edipo. Su primera aparición lo ha estremecido. Una figura así y palabras tales hasta entonces nunca había imaginado. Mas, aunque apoya sus dos patas, el monstruo en el pecho de Edipo, aprisa se ha repuesto. En absoluto siente ya temor, pues tiene presta la solución y va a vencer. No se alegra, en cambio, por este triunfo. Con su mirada llena de tristeza, no mira la Esfinge. Ve más allá, el angosto camino que va a Tebas y que culminará en Colono. Con nitidez también su alma presiente que allí volverá a hablar en la Esfinge, con mayores y más difíciles enigmas que no tienen respuesta. Este poema a mí me parece que es mucho más terrible, o sea, que el de Borges, o igual de terrible, pero bueno, acá está el tema de que el hombre sabe, en este caso, este hombre sabe cuál es su destino. Cuando dice que ve el camino de Tebas que culminará en Colono, se sabe que lo que va a pasar. Es como que Edipo, porque el Edipo en la tradición antigua era un héroe que realizaba una hazaña y que realizaba, como dice Aristóteles, las faltas que comete se deben al error, hamartía en griego. Esto que era que debido al desconocimiento hacía cosas que no debía hacer. En cambio, este Edipo ya nomás al vencer sabe lo que va a pasar. Y por otro lado, la Esfinge, como con las sirenas, uno los tiene asociada con las sirenas con Homero, la Esfinge con la tragedia de Eurípides, que aparece mencionado, con el mito de Edipo, pero estos son seres fabulosos que están asociados al mundo subterráneo. La Esfinge era la guardiana del más allá, tanto en la tradición egipcia como en la griega, y se encuentran un montón tanto en la cerámica, en los vasos de cerámica, como en las estatuas en los cementerios, de sirenas y esfinges que custodian la vida del más allá. Es decir, que cuando dice que la va a volver a encontrar en Colono, es decir, que la va a volver a encontrar cuando muera, y los enigmas que le va a plantear tienen que ver con el más allá, con la vida o la posibilidad de una vida en el más allá. Y aparte, Aristóteles decía que un buen poeta podía resumir en palabras toda una tradición mítica. Él, acá en 2 versos, el camino que va de Tebas y que culmina en Colono, ahí sintetiza toda la historia de Edipo. No sé, me pareció bellísimo. Está en la antología que ustedes tienen. Porque si bien es un poema, uno de los primeros, porque aparte si
recuerdan, hay expresiones que recuerdan los primeros poemas de Ítaca, los primeros poemas de Cavafy, porque este es un poema de 1896, que no lo editó él, está en los poemas no editados, sus, digamos, herederos lo han editado. Pero bueno, me pareció muy, muy lindo. Que, hablando de poesía, que es muy lindo, no es muy científico lo mío. Pido disculpas, pero la verdad que me gustó muchísimo. Porque resuena, o sea, esa capacidad de síntesis en 2 versos, y también lo trágico, ¿no? Vencer a la esfinge, que puede ser un ser monstruoso que puede despertar temor, no es tanto como lo terrible que va a tener que afrontar, ¿no? Bueno, vamos a seguir, volvemos a Borges, y vamos a ver los juegos y las trampas que hace Borges, porque bueno, Borges era tramposo, y le gustaba jugar con los pobres lectores. Esperen que tengo tantas marcas que no sé de qué cosa es. Este es del arte poética. Acá. Bueno, ustedes también tenían la biblioteca de Apolodoro. ¿Eso lo tenés, Latife, de la biblioteca de Apolodoro? Marcela Carmen, yo no la tengo la biblioteca. ¿Vos tampoco? Mándamela. Las otras sí las tengo, esa no. Pero ¿dónde lo bajaste? ¿De dónde vos? ¿De Comunidades? Sí, sí, sí. En Comunidades está. Bueno. Si no, mándame tu mail a mi mail, porque si no, si los mando el mail que tengo de otros años, me vienen un montón de rebotados. Entonces, me mandan el particular y... Bueno, está en muy breve lo que dice Apolodoro, pero vemos que, y aparte uno piensa, digamos, el tema de los engaños, ¿no? O los juegos que podríamos llamar los elementos textuales que hacen que nos muestren su engaño. Uno piensa, Borges es un poeta culto, siempre cuenta en contaba en los reportajes que su primera obra fue una mitología griega, en inglés, entonces, bueno, maneja. Y pone un epígrafe. Pero el tema es que el epígrafe está incompleto. O sea, cita Apolodoro, pero corta la oración. Entonces, dice, y la reina dio a luz a un hijo que se llamó Asterión. Alguien que tiene entrenamiento en la literatura griega podría saber que Asterión es el Minotauro, pero el 90% de la gente no tiene por qué saber y no sabe que Asterión es el Minotauro. Entonces ya empieza a engañar. Además, tiene una nota en una parte que dice, el original dice 14, pero sobran motivos para inferir que en boca de Asterión este adjetivo numeral vale por infinito. Entonces se supone que el que escribe esto sería un traductor que está traduciendo algo que escribió Asterión. Pero Asterión, a ver en qué... no, esperen que encuentre la oración. En el segundo párrafo dice, el hecho es que soy único, no me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, ya que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Es decir, que con cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer.
A veces lo deploro porque las noches y los días son largos, es decir, no sabe leer ni escribir. Entonces, ¿quién escribió? Porque, bueno, es un texto en primera persona, que uno supondría que es de Asterión, pero Asterión no sabe escribir. Entonces, bueno, ¿quién escribe? ¿Quién traduce? Que es propio, digamos, de los juegos de Borges. Y cómo va dando pistas, dice, sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Acá es cuando dice que decía 14. Entonces, él habla de la casa, en ningún momento se habla del laberinto. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí, ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis distractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que soy yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se posternaban, unos se encaramaban al estilóbato del templo de las hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó debajo del mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. Y son todos indicios de la monstruosidad del personaje, pero en ningún momento se reconoce. Después ese párrafo que habíamos leído de la escritura, dice, claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibre o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde la que me dejo caer hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos, el que prefiero es el de otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo, ahora volvemos a la encrucijada anterior, o ahora desembocamos en otro patio, o bien decía yo que te gustaría la canaleta, o ahora verás una cisterna que se llenó de arena, o ya verás cómo el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. ¿No? Por un lado, esta animalidad, esto de jugar, las distracciones de embestir, de correr, que denotan esa naturaleza animal, y por las referencias anteriores desde ese horror al templo de las hachas, también recuerdan todos los rituales, las corridas de todos los rituales en la religión minoica, pero también el tema de la soledad, y que en todas las versiones modernas del Minotauro, en realidad lo presentan al Minotauro en cierta medida como un más humano, y que su gran problema es la soledad, precisamente. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son 14, son infinitos los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo.
mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí, hasta que una visión de la noche me reveló que también son 14, son infinitos los mares y los templos. Todo está muchas veces, 14 veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba el intrincado sol, abajo Asterión. Quizás yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó a la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor. Al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre o será como yo? ¿No? Acá ya como que la identidad está revelada, ¿no? Y el tema de la soledad y esta cuestión de su casa, que en ningún momento, vieron, dice laberinto. O sea, en ningún momento dice Minotauro, y en ningún momento dice laberinto. ¿No? También ese juego, ¿no? Acá mi secretaria Silvia ya contestó el mail. Mi mail puso. Que alguien pedía mi mail, ya Silvia lo puso. Este tema, ¿no? Del mundo también, pensarlo, que, digamos, él lo piensa y después vamos a ver la interpretación, que podemos hacer el mundo, o sea, digamos, su casa es infinita, que puede llegar a pensar que el mundo también sea infinito. Y la idea de un redentor, un salvador, también lo volvemos a encontrar por ejemplo, en los reyes, ¿no? Esta idea de la necesidad de ser salvado, de salir de ese lugar. Bueno, y para aquellos que de saber, digamos, al no estar los nombres, ya un indicio, dice, ¿será un toro o un hombre? O tal vez un toro con cara de hombre, o será como yo, es decir, un hombre con cabeza de toro, que era lo que era el Minotauro, pero tampoco lo dice. Están las otras dos opciones y dice, será como yo. Es que en ese juego, Borges deja mucha información afuera, que el lector tiene que, digamos, reponer. Y lo que en otras versiones se desarrolla mucho, aquí aparece muy brevemente, dice, y el sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. Lo creerás, Ariadna, dijo Teseo, el Minotauro apenas se defendió. ¿No? En otras versiones se hace también hincapié en Teseo, en Ariadna, en Minos. Acá es la narración desde una primera persona del Minotauro, ¿no? Y el tema, bueno, que para mí es central, es el tema de la soledad y la esperanza de salvarse. Y esa salvación llegaría gracias a un redentor. Y aquí, digamos, también la paradoja, ¿no? La redención era la muerte, como veíamos que antes el olvido, que sería la muerte. Y también la sorpresa de Teseo ante la reacción. Y Ariadna es un nombre, se lo creerás, Ariadna. No hay ningún tipo de desarrollo. Cuando analizan, digamos, los que estudian Borges,
bueno, qué tratan de ver, bueno, qué quiso hacer, más allá de todos estos juegos que son interesantes para ver el manejo que tiene él de la literatura, ¿no? El desenlace, bueno, ¿qué significa este relato, no? Algunos plantean que el Minotauro, con su soledad, con su anhelo de liberación, sería el hombre, un símbolo del hombre. El laberinto, como él lo plantea bastante claramente, podría ser este mundo caótico. Otros plantean que el laberinto, con estas tantas patios, tantos aljibes, sería como una suerte de metáfora de los prejuicios, las ideas preestablecidas que encierran y quitan libertad a los hombres. El tema es que te preguntan todos y nadie responde, bueno, si el Minotauro, digamos, denotando, digamos, esa angustia existencial o esta soledad existencial es el hombre, ¿quién es Teseo? ¿Qué papel tiene Teseo? ¿Quién es Ariadna? Porque, bueno, en todas las otras versiones, digamos, el héroe era Teseo y, bueno, todo se lo valoraba a partir de él, ¿no? No sé qué les parece este relato. Si les gustó, ¿qué les A mí pareció? me generó angustia, me generó angustia por el propio Minotauro. O sea, Sí, sí. la manera en que esperaba, o sea, parecía un chico jugando la inocencia y bueno, y la no resistencia, ese de asumir, bueno, yo no tengo la capacidad de escapar, de alguna manera de acá tengo que escaparme. Y la única posibilidad de escaparse era la muerte, o sea, dejar la animalidad por fuera, porque verdaderamente eran mucho más humanos que por ejemplo, Teseo, de lejos, o que el resto de la gente que lo encarceló ahí, ¿no? Que lo hizo prisionero, o de esa otra gente que se asustaba cuando lo veía, que habla de las caras planas, claro, él tenía trompa y cuerpo, o sea, esa diferencia con lo físico, ¿no? O sea, el de sentirte diferente y de alguna manera esconder esa diferencia, entendiendo que no podés estar eternamente ahí, porque no estarías en el mundo. Qué sé yo, me dio mucha tristeza. Sí, Siempre me pongo del lado de los malos yo, pero bueno. No, igual lo mismo, aparte... Y me gustaban los indios, No, es cierto, esa parte, esa cuestión de la... cuando cuenta que sale, que la gente se atemoriza, ¿no? También esa cuestión de él no aceptar la diferencia. Quizá en la época que Borges escribió, el tema del otro, la diferencia, no era un tema importante, pero nosotros desde nuestra realidad, esto también es algo que nos interpela, ¿no? Esta cuestión de la gente que no lo aceptaba era el que no aceptaba el diferente. Está bien, tenía cabeza de toro, pero bueno. Claro, pero Borges también era diferente. Habla de la plebe, él nunca fue plebe. Si no, no hubiera existido Florida y los otros. Él se mofaba de arte. O sea, a ver, había todo un tema ahí dando. Él venía de una cierta aristocracia y siempre hablaba de su ascendencia inglesa, que habían estado luchando en las guerras de la independencia, obviamente del bando de los colonizadores, no del otro lado. O sea, él se sentía diferente y formaba parte de un grupo diferente, y el resto era plebe. O sea, era muy displicente cuando hablaba. Es como que te perdonaba no saber. Cuando él hablaba, es como que te perdonaba que no supieras. O sea, es superior, lo llevan los genes, o sea, es la herencia. Y aparte la cuestión política. O sea, y no nos olvidemos en la época donde se desarrolla esa mayor contingencia, lucha de ideología durante el gobierno peronista. O sea, no olvidemos todo eso, y entonces él, como su grupo, como Adolfito, como Las Ocampo, como toda esa gente, marcaba una diferencia muy, muy clara con el resto.
Así que yo creo que la cuestión de la diferencia la planteaba que los otros eran distintos, no ellos. Sí, o él como una suerte de minotauro. Laura, vi tu mano levantada, te doy la palabra. Él como el minotauro, también si lo leemos en clave desde su postura política, él el minotauro y la plebe que está afuera y que no lo reconoce, ¿no? Eso se lo puede leer de esa manera. Laura, vi que levantaste la mano. No, ya está. Está relacionado. Y yo me olvidé. Escuché lo que dijo Patricia y ya se me pasó. Déjalo nomás. No, acá veo que pusiste yo pensaba que la monstruosidad está puesta en la mirada del otro o hacia el otro. Sí, es cierto eso. Claro, es que ya lo desarrolló Patricia recién, por eso. Sí, sí. No, pero es verdad eso, ¿no? Como la mirada del otro te constituye, que en cierta medida también era lo que decían los griegos, en el caso de Borges, y aquí en esto se ve también. Griselda, ¿querés hablar? A ver si yo te puedo desmutear. No, no te puedo desmutear. No, Griselda, ¿no podés sacarte vos para poder hablar? A ver. No puedo yo. Escribilo, Griselda, escribilo en el chat. No lo he leído este libro de Borges, sobre Borges, de Estela Canto, que bueno, que también es una de las musas de... Bueno, gracias Isabel para buscarlo y leerlo. A ver que mire un poco el chat. Acá está Griselda que no se puede... Escribe Griselda, porque no, si no podés yo no puedo, no sé en realidad. Como la otra vez estoy haciendo un seminario en España que usan otra plataforma y yo quería ver para qué servían todos los iconitos y terminé sacándole la presentación a quien estaba hablando. Entonces, ahora veo iconitos, pero me da miedo de hacer algo parecido. Así que mejor no innovo. Marcela. Sí, Mirta. Hola a todas. Con Borges. Yo en el poema lo que interpreté, sí, es un dolor de él, me parece. Él transmite un dolor a través del personaje, pero pienso que él espera la redención, pero no de una divinidad, como en lo clásico. Y todo maneja varios conceptos que manejan en Oriente, como lo infinito y lo finito, a través de un número. Él elige el 14, porque en casi todo Oriente es el 7. ¿Viste? Me parece que eso lo hace un poco aleatorio en la búsqueda. Toma elementos, pero él. Y no nos olvidemos que él era agnóstico, o sea que él no iba a buscar una divinidad de por sí para que lo salve al Minotauro. O sea, él mismo. Solamente se iba a liberar de todos sus condicionamientos y de la mirada del otro. Piensa. Sí, está buena tu idea. Y está bueno lo del número, lo de infinito, es cierto eso. Ahora Griselda se desmutió. Sí, pero no sé por qué. Pero no podía, no había manera de desmutearme, recién alguien tocó algo. Después tampoco podía escribir, porque no tengo opción, ahora me sale el cuadradito para escribir en verde y no puedo escribir tampoco. Bueno, pero ahora me desmuteé. Ya se me fueron todas las ideas que hace horas que estoy pidiendo la... Pero bueno, Perdón. No es nada, no es tu culpa, por supuesto.
No, a mí me llamaba, por supuesto que me encantó muchísimo el cuento y me sorprendía la repetición de los números, el 9, el 14, ¿a qué hará alusión? No, no conozco, no tengo idea qué puede ser que esté aludiendo. Sí, lo que decía Mirta, que son números sagrados, o sea, el 7, el 14, el 3, el 4, eran números sagrados, tanto entre los griegos, los egipcios, el pensamiento oriental, o sea, cada cultura le daba un significado diferente. Yo creo que juega también con esos saberes, porque tenía saberes más allá de la media, de conocimientos de religiones, que también juega con un poco eso, Por con eso eso. toma elementos para expresar lo que él quiere. Por eso decía que era aleatorio, que no es lo que lo utiliza él en su Sí, sí, mundo. sí, sí. Está bien, pero pensé que sí. sí entiendo que son sagrados, pero pensé que tenían alguna definición concreta, bien específica, que era el 14, que era el 9, a eso me refería. Y con relación al primer poema que escribí, que leíste de Borges, yo me siento sapo de otro pozo, porque yo me sentía completamente identificada con esto, yo me sentía que estaba describiendo mi vida, mi mundo, no sé por qué ustedes, o yo soy muy depresiva. No, pero con la poesía, viste, cada uno interpreta o lee, incluso Sí, a veces desde sí, desde uno. uno y cómo está uno, y sí. Sea, que yo por eso, este año es como que fue así tipo innovación total, porque yo cada tanto daba poesía, pero mi fuerte o era la tragedia, el teatro o la novela. Y yo particularmente si leo, me gusta leer mucho novelas. Poesía leo poco, y en realidad leo poesía griega más que argentina. Muy mal eso. Eh, pero, porque también tiene eso, es algo muy subjetivo y podés estar años discutiendo, y que si uno a veces empieza a buscar bibliografía, quizás para un poema tenés 7 personas diciendo 7 cosas diferentes. O sea, con toda la literatura tenés esa riqueza, pero con la poesía yo creo que es mayor, porque aparte creo que llega de otra manera al que Sí, la lee. es más inacible. Y como que pega más a lo personal, digamos. Entonces, digamos, en realidad creo que no es que me guste menos la poesía que otro género, es mi incapacidad también porque cuando dan esos ataques que leo mucha poesía, es mi incapacidad después de trabajar con eso. Esa es una realidad. Pero bueno. Lo que también, bueno, y lo que vos decías, Patricia, a mí también, como que uno se pone al lado del Minotauro, y cuando llegan los reyes van a ver, o sea, uno ama al Minotauro, no a Teseo ni a Minos. Y es interesante porque, bueno, y ahora nos vamos a detener en Teseo, en Ariadna, en Minos, en Fedra, que no aparece acá en Creta, pero va a aparecer después relacionado con Teseo. Y en el caso de Teseo es un caso interesante, ¿no? Porque es un personaje mitológico que para los atenienses del siglo V eh, lo consideraban como el fundador de la democracia ateniense. Fundador, digamos, el fundador real que había sentado, digamos, creado las instituciones era un señor que se llamaba Clístenes. Pero para cualquier ateniense, incluso el mismo Clístenes, bueno, quien había fundado la democracia era Teseo. Es un héroe que muchas de sus hazañas, de sus aventuras son, podríamos decir, calcadas o son muy semejantes a las de Heracles.
Es un héroe ateniense que se va construyendo y que recién en los años 500 se encuentran cerámicas y recién en el siglo V, con, digamos, la democracia afianzada, en un momento, digamos, había cerámicas donde estaba Teseo y Heracles realizando hazañas juntos, o eran, porque bueno, los dos eran venerados como héroes, recibían cultos juntos. Recién en el siglo V, Teseo se va, digamos, a independizar y Heracles va a quedar en un segundo, digamos, plano. Y es un personaje que, según los distintos géneros literarios, va a ser tratado de manera diferente. Nosotros nos vamos a centrar en estas figuras femeninas, en Ariadna, en Fedra, y por eso, digamos, lateralmente también vamos a hablar de Teseo. Pero Teseo, digamos, que ustedes, yo les había puesto qué páginas de la biblioteca de Apolodoro podían leer para ver un poco toda la gama de hazañas, digamos. Nace de, que también recuerda la saga de Arturo, la de Alejandro, porque, ¿en qué sentido? Porque él nace, bueno, Egeo, el padre no podía tener hijos para el oráculo y cuando vuelve pasa la noche en la casa de un amigo y se acuesta con la hija esa noche. En realidad dice que esta chica, ay, no me sale el nombre, ay, ¿cómo se llamaba la madre de Coso, de Teseo? Esperen que no puede ser que no sepa, no me acuerdo. Eribea. Perdón, fue una laguna. Tiene un sueño que le dice que vaya cerca del mar y se acuesta con Poseidón y con Egeo. Entonces, este hijo va a ser... Etra se llama la madre de Teseo. Y Eribea es la que aparece como en Baquílide que vamos a ver, esperen. Muy bien, gracias, Etra. Eribea es un personaje que aparece en un poema de Baquílide que vamos a trabajar la clase que viene. Bueno, entonces Etra va a tener un hijo que va a ser de padre desconocido. Egeo, cuando parte, le dice que le deja señales, una espada debajo de una roca para poder, digamos, cuando sea adulto la saque y que vaya a Atenas, que él lo va a reconocer como su hijo, pero los atenienses van a decir que en realidad el padre fue Poseidón. Porque obviamente que el héroe nacional tenga un padre, por más rey de Atenas que haya sido Egeo, no es lo mismo que ser Dios. Así que siempre va a estar esa doble, digamos, genealogía paterna. Cuando se hace adulto, que recupera, y se acuerdan que está también Arturo tiene que sacar la espada para poder empezar, digamos, sus batallas y su liberación, lo mismo según las versiones noveladas de la vida de Alejandro, lo mismo, tiene que sacar una espada hendida en una piedra para iniciar la campaña al Asia. Entonces uno tiene que pensar que es un motivo popular de una prueba que tienen que realizar los héroes. Y cuando tiene que ir de Tresén a Lática, en barco era que eso lo plantea una autora, era un viaje, obviamente los viajes por mar no eran seguros, pero era mucho más directo y más fácil de llegar, pero él prefiere ir por tierra porque, y también era peligroso ir por tierra porque había un montón de bandidos, de seres malvados que mataban a los caminantes, los sometían a pruebas, los torturaban y los mataban. Entonces él prefiere hacer el camino por tierra y va liberando la región del Ática de monstruos. Entonces por eso siempre para los atenienses va a ser considerado como un héroe salvador y un héroe civilizador. Cuando llega a
a Ática, digamos, Egeo lo reconoce, pero bueno, no va a ser fácil porque Egeo estaba casado con Medea. Y Medea teme por el joven, trata de envenenarlo, no puede, y entonces, bueno, tiene que huir con sus hijos, que aparte, bueno, también los escritores del siglo V planteaban también esa oposición entre Oriente y Occidente, por este motivo, porque Medea huye al Asia, entonces Medea sería como una suerte de protector ancestro de los medos en las guerras médicas, y como hijo del rey va a ser enviado a, en realidad no es sorteado, o sea, anualmente, digamos, y paralelamente el texto de Apolodoro cuenta el otro mito del asesinato en Atenas de un hijo de Minos, y que Minos, para hacer expiar esta falta, exige que le envíen 7 mujeres, y acá tenemos los números, que suman 14, 7 mujeres y 7 varones, que una de ellas es en el poema de Baquílides, es Eibea, y para, como una especie, digamos, de tributo, y que sabe que el destino de estos jóvenes es ser devorados por el Minotauro. Él se ofrece, el padre, que ya era anciano, no quiere, él va igual para liberar. Entonces toda la literatura de la época del siglo V planteaba la liberación de él, o sea, venciendo el Minotauro, y como que Minos perdía su poder, y de ser la hegemonía de los minoicos, pasar a una hegemonía ateniense. Eso por el lado de Teseo, que lo vamos a ver, y que en la literatura ateniense va a aparecer como este joven valiente que realiza acciones como Heracles, un héroe civilizador, un héroe que busca restablecer la paz, que mata también animales peligrosos, porque también mata así como habían matado antes al cerdo de Calidón, acá a un cerdo de Nemea. O sea, realiza hazañas como los grandes héroes, como Heracles, Jasón y otros. Pero tenía un pequeño problema, que eso es un héroe, digamos, contradictorio, porque por un lado es presentado como el Salvador, se lo presenta después cuando la muerte del padre, que vamos a ver, cuando regresa, el padre le había dado 2 velas, negras o blancas, y él si había podido vencer, tenía que poner las velas blancas, se olvida, y Egeo se suicide, por eso el mar Egeo se llama así, por el rey. Algunos detractores dicen que Real lo hizo a propósito, otros que se olvidó por, bueno, todo lo que había pasado, pero la tradición literaria ateniense lo presenta como un buen gobernante en las tragedias, salvo en Hipólito, en todas las tragedias en que aparece como el rey justo, el rey que da asilo a los suplicantes, uno de ellos es Edipo en Colono, el que protege a los indefensos contra los brutales ataques de los poderosos, pero es también un héroe que ha cometido, digamos, excesos. Por ejemplo, él raptó a Helena cuando Helena era una adolescente. Y también, digamos, cómo se trata de, bueno, porque entre los héroes que van a Troya, Teseo no está. Entonces, ¿cómo el padre de la democracia ateniense no estuvo en Troya? Era porque, digamos, para que un
gobernante, para que un héroe tenga prestigio, tiene que ser descendiente de alguien que fue a Troya. Y a Troya fueron los hijos, que aparecen mencionados así muy al pasar. ¿Y por qué fueron los hijos y no fueron él? Y no fue él. Y fueron los hijos para liberar a la abuela, Etra, que era la doncella de Helena, o sea, la esclava de Helena. ¿Por qué? Porque Helena, cuando era muy jovencita, la había raptado Teseo. En realidad Teseo se hace amigo de un joven tesalio que se llama Pirito, y los dos deciden casarse con las mujeres más bellas. Teseo, a pesar de su exceso, elige a Helena, que era bastante accesible, porque bueno, la rapta, la lleva a Tresé, no la toca, y la deja con la madre Etra. Según otras versiones, sí, y Helena tuvo una hija que se llamaba Helena Ifigenia. Pero bueno, esas son otras versiones. Los hermanos de Helena, los Dioscuros, Castor y Polus, van y la rescatan y llevan a Etra como esclava. Entonces, cuando Paris la rapta a Helena, Helena se lleva a sus esclavas, y entre ellos a Etra. Entonces, los atenienses quedan bárbaros, porque los dos hijos de Teseo van a Troya a buscar a la abuela. No van como colonialistas e invasores, porque también en el siglo V, en la tragedia, se empieza a cuestionar la legitimidad de la guerra de Troya. Digamos, había que ir, pero había que cuidar las espaldas. Entonces, los hijos van a Troya para rescatar a la abuela. Y él no va porque el amigo, así como él quería casarse con Helena, se quería casar con Perséfone, la esposa de Hades. Entonces, los dos van a raptar a la diosa del Hades. Imagínense lo temerarios. Obviamente son apresados. El Hades finge que no sabe a qué van, les ofrece hospitalidad como era usual. O sea, cuando en Grecia se llegaba a un lugar, lo primero que hacían era sentarte y que te daban de comer y de beber, y recién ahí te preguntaban. Y eso hace Hades, pero lo sientan en asientos mágicos. Cuando se quieren parar no se pueden mover, quedan prisioneros. Y a Teseo lo salva Heracles. Cuando Heracles va a buscar a Cerbero, el perro, lo libera. De ahí la gran amistad que había entre los dos. Es decir, que a la larga trae problemas a su pueblo. Pero la realidad era que era considerado un protector de la democracia, incluso en época, digamos, histórica, antes de que asuma, digamos, la jefatura que mantuvo durante casi toda su vida Pericles. Otro político que era del bando aristocrático, Simón, se entera que los huesos de Teseo estaban en la isla de Ciro, donde supuestamente murió. Mandan una delegación a buscar los huesos y los llevan a Atenas, con toda una procesión, y en el templo que antes había sido de Festo se hace un Teseion, que es el templo de Festo, que es el único templo que queda techado en Grecia. Eso por el lado de Teseo. Después tenemos de la familia de Minos, que tampoco se quedan atrás, ¿no? Minos, que por un lado es un perjuro, porque pide ayuda a su padre. Él era supuestamente hijo de Zeus, pero le pide ayuda. Poseidón lo ayuda, porque bueno, Creta es una isla. Le envía un toro maravilloso, y él, en lugar, o sea, pide ayuda y dice que necesita una prueba y que va a sacrificar esa prueba. Poseidón hace surgir del mar un toro magnífico, y Minos piensa, bueno, le doy uno de los míos, y se guarda ese toro maravilloso, y por eso los dioses le infunden ese deseo Pasífae de tener relaciones con el toro. Pero por otro lado, Pasífae es una familia complicada, porque Pasífae es hermana de Circe, de Medea,
son hijas de Ete, descendientes del Sol, y el Sol es el que había contado al marido Hefesto que estaba haciendo cuando Afrodita tenía amores clandestinos con Ares, el dios de la guerra. El Sol es el que le cuenta al marido lo que estaba pasando. Y Afrodita condenó al estirpe, y todas estas mujeres nunca fueron muy felices, que digamos, en asuntos amorosos. Entonces Pasífae ya es parte de una familia también que tiene toda una carga importante, y la falta del marido hace que se una con el Minotauro, con el toro, y bueno, y va a engendrar el Minotauro. Y las hermanas Ariadna y Fedra también son víctimas, digamos, de estas pasiones, estas relaciones amorosas. Y vamos a ver a Ariadna cómo ayuda a Teseo, y en la literatura antigua es como que es crea un tópico, el de la princesa que también es un poco el tópico de Medea, y que va a tomar Virgilio, por ejemplo, para la Eneida con Dido, o sea, de la princesa que ayuda al extranjero, al cual el padre le impone pruebas casi mortales, y ellas lo ayudan a pesar del padre, rompiendo, digamos, la fidelidad con el padre, y después son descartadas cuando ya no le sirven al héroe. En el caso de Ariadna, está el abandono, pero también hay otras versiones que plantean de que en realidad fue raptada por Dionisos. Baco se enamora de ella y la rapta. Y en realidad es verosímil esa versión, en el sentido de que en toda la cuenca del Mediterráneo hay varios cultos a Ariadna. Y Ariadna asociada a Dioniso. Y después está la otra hermana con la que se va a casar finalmente Teseo, que es Fedra, que, bueno, Afrodita hace que sienta pasión por el hijastro. Y ahí es la única tragedia donde Teseo aparece como alguien débil, porque ella es un hombre grande que cree los rumores. El Teseo de las otras tragedias hubiese indagado, no hubiese condenado. Entonces algunos dicen, bueno, ya está mostrando el declive del rey, ¿no? Y con toda esta saga familiar vamos a ver cómo es tratado también de diferente manera en los distintos géneros. Vamos a trabajar, vamos a leer y trabajar en particular dos epinicios de Baquílides. Baquílides, que ya lo he dejado y también te los mando. Donde, digamos, el énfasis está, digamos, en la figura de Teseo como héroe. La tradición literaria a la pobre Ariadna antigua, no le dio mucha cabida. Y para ver un poco qué pasa con Ariadna, vamos a trabajar el Carmen, no vos Carmen, sino el Carmen por poema 64 de Catulo, donde en realidad es un poema sobre las bodas de Tetis y Peleo, pero se describe la colcha que le regalan. Digamos, los dioses le regalan un cubrecama, y el poema es la descripción de esa colcha. Y en esa colcha se describe la historia de Ariadna, del abandono de Teseo. Y vamos a hacer referencias un poco a Fedra a partir del Hipólito, pero no hace falta que la lean para poder llegar al texto de Yourcenar, que también ya se los puse. Y yo tenía anotado.
sí. Y bueno, y vamos a ver también algo que las heroidas de Ovidio. Ovidio, estas heroidas son cartas también, por ejemplo, de Ariadna a Teseo, hay una de Penélope Odiseo, nosotros vamos a ver la de Fedra, a Hipólito, también hay de Iscipila, que era un anterior amante a Jasón, de Medea a Jasón. Todo para completar todo este ciclo. Y después me gustaría ver, porque bueno, todas las obras de tradición generalmente son o que toman el mito de una manera, bueno, Borges no lo hace literalmente, directamente, pero uno puede deducir. Cuando uno, otro juego más sutil, como hace Marguerite Yourcenar en los cuentos orientales, donde hay alusiones tenues, digamos, ambientados en la Grecia contemporánea, años 30, elementos que permiten inferir la supervivencia de las ninfas a pesar del cristianismo y la cultura occidental, que es interesante ver. Y después veríamos algunos que también tienen que ver con Ariadna, que tienen que ver con Penélope, los diálogos de Leucó. De Pavese. Después les voy a indicar bien cuáles de ellos, porque hay diálogos donde se habla de Ariadna, de Odiseo, de Penélope. ¿Eso vas a dejar en comunidades? Voy a dejar en comunidades y aquellos que han tenido problemas y que no pueden, hay cosas que ya están, Ajá. que tengo ahora que corroborar qué está y qué es lo que falta, pero me había olvidado que hubo algunos inscriptos que no pudieron solucionar el problema en comunidades y a ellos se los mando por mail. Bueno, comentarios. ¿Quedaron todas mudas y todos mudos? ¿Quedó? El chat no, a mí me sale que no está habilitado el chat. Pero Sí, tiene que está habilitado. no está. Dice, no está disponible en este momento. ¿Y ahora? Ahora sí. Ah, porque habías tocado un botoncito. Ay, Marcelita, Marcelita. Esos deditos de hada. Sí. Tengo que tener así, ponerme guantecitos y guardar las manos. Bueno, por ahí están anotadas las obras. Y me parecía interesante, digamos, poder trabajar, por ejemplo, lo de Ariadna, porque generalmente, pobre Ariadna, se la olvida. O sea, en todas las tradiciones poéticas siempre se resalta la historia de Fedra, por ejemplo. Ariadna no es, o es mencionada al pasar, pero nunca sí, tiene estas heroidas, aparece en este poema pero por ejemplo el de Catulo es el tema del canto es las bodas de Tetis y Peleo. Si son 200 versos, 100 están dedicados a la descripción de la colcha, está bien, es mucho tiempo
muchos versos para describir una colcha. Pero el resto del poema es, bueno, ¿qué va a pasar con Tetis y Peleo y el hijo que van a tener? Entonces, es como que es una historia secundaria dentro de esa historia. Y las heroidas son cartas, pero ya es una literatura, digamos, de exquisitos para exquisitos, digamos. Ovidio ya juega con la literatura, juega con la tradición. No era un poeta, salvo ciertas obras de él, no era conocida por el gran público, digamos. Entonces, eso es lo que se ve que falta de Ariadna. Que, por otro lado, sí se sabe de la cantidad de cultos con el nombre de Ariadna que existe en toda la cuenca del Mediterráneo. Entonces, también eso es bastante llamativo, esa contradicción. Sí, también tenemos que saber que lo que tenemos es lo que se ha conservado, pero no hay referencias, porque a veces sabemos que, por ejemplo, sabemos de este Sícoro que habla de Helena culpable y Helena inocente. No se conservaron, pero sabemos por comentarios que esos poemas existieron. No tenemos ningún comentario que hable de tal poema que pasa tal o cual cosa con Ariadna. Como que no podemos presuponer que nos generó interés en los poetas. O controversias directamente por una cuestión de temperamento, de la construcción del personaje, en definitiva. En cambio, Fedra, Medea, todo el resto son personalidades tan fuertes que compiten con las masculinas. Claro, es más, dejan a los hombres en mala posición. En cambio, Ariadna es como la contraparte del Minotauro, ¿no? Y esa hija de un rey complicado, de un rey perverso, en definitiva. Entonces es un personaje como bastante desleído, ¿no? Diera esa impresión. Sí, porque tiene el padre que es problemático, la madre es problemática, la hermana es como que ante todo, bueno, el hermano el Minotauro, es como que ante esa familia ella pierde. Y ese esquema de la princesa que ayuda al extranjero y después desechada, en ella como que queda en el lamento. Después sí, Dioniso la salva y terminan todos felices, pero en los otros casos Medea se venga, Dido, que Virgilio supuestamente toma estos modelos, hace que la heroína se suicide, ¿no? O sea, maldice al amante pérfido y se suicida. Y es un rol más activo. En cambio, Ariadna, solamente lágrimas. Es como muy pálida. Incluso Fedra acusa al pobre Hipólito de haberla ultrajado. O sea, gente complicada, y esta es una tímida paloma, verdaderamente. Sí, era pobre Ariadna. Por buena no la usaron para tema literario. Creo que me parece que como todas las familias, no sé de qué me parece que no nos tenemos que escandalizar mucho. Y sí, en todas las familias hay secretos, pero esta de mí no tenía lo suyo. Tenía un plus, digamos. Así que... Y esto no tenían un cadáver en el ropero, tenían un minotauro en el laberinto. O sea, es un tema ese. Aparte, lo interesante, digamos, en todas las versiones, que aparte que son todas versiones, digamos, literarias atenienses, porque después, sí, el palacio en Noxos es complejo, pero en ningún momento da la sensación de ser un laberinto, ¿no? Toda esta versión, digamos, negativa, tiene que ver con las versiones atenienses. Se supone que una vez que Atenas tiene el poder, digamos, del mar, a sus posibles competidores los oscurece, pero el mito de la construcción de este laberinto, que después manda a matar a Dédalo, y por eso Dédalo e Ícaro huyen,
es, digamos, la representación total de de los, digamos, de un tirano de aquí, digamos, de la peor calaña. Sí, acá lo que plantean, Ariana prefiere abandonar a los suyos y luego es abandonada por Teseo. Y eso es típico de estas princesas que ayudan a los héroes. Porque también Medea abandona a la familia para ayudar a Jasón y después Jasón la abandona. Eh, acá Isabel dice que es cierto, la semana que viene es 24, no, 25. O sea que nos vamos a ver el 1 de junio.